Buenos días, alumnos. Vamos a empezar a desarrollar entonces el método contable de valoración para una empresa. Este es el método más tradicional que se usa en el mercado. Es un método que parte de la información financiera que se tiene de una empresa que está contenida en el estado de resultados y en el balance general. Se hace una primera medición para calcular el valor inicial de la empresa y luego se hace una valoración de libros ajustada. Entonces entendemos como información en libros todo lo contenido en el balance y en el estado de resultados. Entonces tenemos un primer caso que es Cemento Centurión. Es una empresa que se dedica, como su nombre lo indica, a la comercialización de cemento y entonces tenemos un primer insumo que son el balance general de la empresa para los años 2017, 2018 y 2019. Es necesario que el insumo tenga como un mínimo 2 años de comparación. Más adelante, cuando desarrollemos el método, me entenderán por qué. Y tenemos entonces el estado de resultados. Eh, Vamos a iniciar, como les expliqué, les pedí el favor en la clase pasada que repasaran algunos conceptos. Como pueden observar, entonces este primer método lo empezamos a desarrollar y el primer paso que tenemos que hacer es calcular el análisis horizontal, el análisis vertical y tenemos que calcular algunos indicadores financieros que los hemos visto pues en análisis financiero y que yo adicional les puse el documento en la plataforma. Entonces arranquemos. Entonces, lo primero que vamos a hacer antes de mirar lo que nos pide el planteamiento que lo tenemos acá es vamos a realizar primero un análisis horizontal y uno vertical. Entonces acuérdense que el análisis horizontal es dinámico y el vertical es estático. Entonces el horizontal me va a poder permitir establecer las variaciones entre un año y otro. En cambio el vertical lo que me permite mirar es la composición de la cuenta como tal, ¿cierto? Entonces vamos a arrancar haciendo el análisis horizontal, que va a ser igual entonces a... Entonces, acuérdense bueno, en este tema hay una diferencia un poquito con el análisis financiero. Acá para hallar el análisis, perdón, en el análisis vertical, ahorita miramos, hay una diferencia, es que todo lo divido con el activo. Pero entonces, arranquemos con el horizontal, que son las variaciones. Acuérdense que la fórmula del horizontal es año 2 dividido año 1 menos 1. Entonces, vamos a sacar primero la variación de 2017-2018 y luego la de 2018-2019. Entonces, arranquemos, esto sería igual. Año 2018 dividido año 2017 menos 1, ¿cierto? Y el segundo sería para 2018-2019 sería igual. Año 2019 dividido año 2018 menos 1, ¿cierto? Es que podemos ver acá. Entonces podemos ver que 2017 y 2018 el efectivo se nos incrementó en un 15.79% y de 2018 a 2019 pues tuvimos una variación negativa, lo que quiere decir que el efectivo disminuyó. Entonces este conjunto de indicadores pues los vamos a tener en dos sentidos. Nos van a servir en dos sentidos. Primero nos va a servir como insumo para calcular el estado de flujo efectivo, ¿cierto? El flujo de caja libre. Y lo segundo es que nos va a servir al final para hacer un análisis de la empresa como tal, ¿cierto? Entonces, eh, terminémoslo. Yo, como ya lo tengo formulado, entonces lo que hago es darle control C y yo voy a coger y lo voy a pegar por todas estas celdas. Acuérdense, muchachos, usar control C, pegar fórmulas, que es la ventanita que tengo acá, para que no dañemos los formatos. ¿Por qué? Entonces lo que hacemos es arreglarlo. ¿Por qué? Porque más adelante estos colorcitos que tengo acá me van a servir como guía para el procedimiento en el flujo de caja libre, ¿cierto? Entonces les recomiendo mucho no dañar esos colorcitos porque de verdad que nos va a servir. Entonces ya tenemos el análisis horizontal 2017, 2018, 2019 del balance. Hagámoslo en el estado de resultados. El estado de resultados, ¿qué sería? No sería sino lo mismo. Entonces, año 2018 dividido año 2017 menos 1. Listo. Acá.
Año 2019 dividido año 2018 menos 1. Entonces lo tenemos listo. Lo que hago yo es control C y luego extiendo la fórmula, no la jalo, sino que la pego como fórmula a cada de una sin dañar ningún tipo de formato. Y entonces así conservo yo los colores, listo. Ya tengo todo el análisis horizontal, como vieron no me demoré nada, eso no fue sino copiar y pegar, hagamos el vertical. Entonces recuerden que este horizontal es la variación de un año a otro y el vertical va a ser la composición de cada cuenta con respecto a otra. Entonces todo el análisis que hacemos va a ir con respecto a los activos, diferente a lo que les explicaba, que el análisis vertical en el análisis financiero lo vemos que, por ejemplo, los activos los comparamos con el total activo, los pasivos con el total pasivo. No, aquí todo lo vamos a comparar en función de los activos, porque financieramente es lo que me interesa, saber cómo está cada cuenta con realidad con respecto a los activos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decir que esto es igual al efectivo y lo voy a dividir sobre el total activo, ¿cierto? Porque todo lo voy a comparar con los activos. Entonces le voy a decir función F4 para fijar el denominador que siempre van a ser los activos. Y como todo va a ser así, entonces lo que yo hago es coger y pegar las fórmulas, ¿cierto? Y lo que voy a hacer es corregir estas que me quedaron por acá para después no enredarnos, las que nos quedaron intermedias, pero me queda pues más fácil, ¿cierto? Listo. Ok, entonces ya tengo todo el horizonte, el vertical de 2017. Vamos a hacerlo también, vamos a tenerlo en cuenta, hacerlo para el estado de resultados. Entonces, vamos a pegar estos años acá para que no nos enredemos haciéndolo aquí, listo. Entonces, en el estado de resultados, ¿cuál es el denominador? Siempre el denominador es las ventas. Voy a dividir todos estos rubros sobre las ventas porque me interesa saber es el costo de ventas, cuánto fue con respecto a las ventas, los gastos operacionales, cuánto fueron. Entonces, ¿qué hago? Le digo, entonces en este caso las ventas divididas las mismas ventas porque es el primer renglón, le digo función F4. Acá le digo función F4 para fijo, listo, que hago control C, señalo esto, pegar Fx que son fórmulas, cuadro esto que me quedan los intermedios y listo. Tengo listo entonces mi análisis vertical para 2017, hagamos 2018, entonces ¿qué sería? Mi efectivo de 2018 lo voy a dividir en el total activo. Función F4 para fijar el activo. Vamos a pegar como f de x, que es fórmulas. Arreglo los intermedios para no enredarme. Me queda listo y hagamos el vertical para 2018. Entonces, para el estado de resultado, entonces sería igual a las ventas de 2018 dividido en las mismas ventas para este primer caso. Fijo el denominador función F4 que son las ventas y lo que hago es coger y bajar y pegar las fórmulas. Entonces me queda listo. Me queda listo el vertical de 2018. Hagamos 2019. Entonces 2019 sería igual. El efectivo de 2019 dividido el total activo, función F4, fijo el activo, la misma historia, cojo. Se me fue mucho pegar fórmulas. Yo lo tengo acá en acceso rápido. Ustedes también lo pueden poner en su computador. Le quito los intermedios, me queda listo. Y ahora hagamos el vertical de 2019 del estado de resultado. Entonces serían las ventas. Este primer rubro lo divido por las mismas ventas. Función F4, por eso me da 100%. Ya fijo el denominador como ventas y lo que hago es... Listo. Entonces miren que acá ya me quedó listo en análisis horizontal y el análisis vertical como insumo. Más adelante, como les digo, lo miraríamos como para un análisis de la empresa, pero por ahora me sirve como insumo. ¿Qué más voy a necesitar? Voy a necesitar estos indicadores financieros. Yo les pasé el documento donde está cómo se calculan. Aquí traje pues un pastelito para mí porque no me los sé todos.
cómo se calculan y esto también nos sirve de insumo para el estado, para el flujo de efectivo y, y nos sirve para el análisis de la empresa. Entonces acuérdense que la razón corriente no va a ser más que el activo corriente, el pasivo corriente menos el activo corriente. Acuérdense que esa será entonces, ay, es al contrario, que hice mal. Ok, total activos corrientes menos, ¿dónde están los pasivos corrientes? Acá, listo. Entonces, ay, qué pena muchachos, disculpen, estoy cometiendo un error. Es dividido, entonces voy a coger, que es que menos. Entonces voy a coger el total de activos corrientes y lo voy a dividir sobre los pasivos corrientes que los tengo por acá. Y bueno, entonces qué pena, es dividido, ¿cierto? Entonces, acá no me toca sino correr, ¿cierto? Porque como los datos son los mismos, entonces me va a permitir alar la fórmula porque están en la misma ubicación. ¿Qué quiere decir esta razón corriente, muchachos? Esta razón corriente quiere decir que para el 2017, por cada peso que la empresa debía, tenía 1.4 pesos por responder, o sea que tenía buena liquidez. Y miren que todos los 3 años tiene más o menos la misma liquidez. Recuerden, por cada peso que debe, tiene 1.4 para responder, o sea que tiene, pues hasta ahora diría uno que tiene buena liquidez. Hagamos la prueba ácida. Acuérdense que la prueba ácida va a ser igual a el activo corriente menos los inventarios dividido el pasivo corriente, ¿cierto? Acá está. Entonces la cosa aquí cambia. ¿Qué significa la prueba ácida? Acuérdense que la prueba ácida es la que me dice qué tanto disponible tiene la empresa o qué tanta solvencia tiene sin depender de los inventarios. Porque acuérdense que los inventarios, pues yo si necesito efectivo, si necesito disponible, pues no puedo coger los inventarios y darlos como parte de pago. Los inventarios tienen que tener un proceso para venderlos. Entonces realmente la prueba ácida me dice qué qué tanto tengo yo de disponible. Entonces ya la cosa cambia. Miren, aquí decíamos que por cada peso que se tenía, se debía, 1.4 teníamos por responder. Miren que aquí la cosa cambia. Aquí nos dice que entonces por cada peso que debo, solo tengo 83 centavos por responder, ¿cierto? Entonces miren que la cosa cambió. La relación óptima, ¿cuál sería? 1, 1, es decir, por cada peso que debo, tengo uno para responder. En cambio aquí tendría un poquito de más. Aquí ya tengo es menos. Por cada peso que debo, no tengo sino 80 centavos por responder y se conserva así. Eso no quiere decir que es malo, muchachos. De acuerdo a la razón social de la empresa, esos indicadores no se pueden calificar como buenos o malos. Por ejemplo, en este caso, ¿qué me quiere decir? Que la empresa depende bastante de los inventarios para generar disponibilidad, pero es absolutamente normal porque es una comercializadora de cemento. Entonces, claro, ¿cómo va a tener disponibilidad? ¿Cómo tienen ellos disponibilidad? Pues a través de las ventas del cemento que tienen guardado, que son los inventarios. Entonces, es un indicador absolutamente normal. Capital neto de trabajo, entonces vamos el capital neto de trabajo contable va a ser igual al activo corriente menos el pasivo corriente. Ok, esto es con lo que cuenta el disponible que tiene la empresa para trabajar. Vamos a calcular el capital de trabajo neto operativo que ya lo habíamos visto en el otro tema, que va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a el efectivo más los clientes más los inventarios menos las cuentas por pagar a proveedores. Otra vez, esto va a ser igual como lo vimos en el tema pasado a el efectivo más los clientes más los inventarios menos los proveedores. Entonces ese será el capital efectivo con el que la empresa cuenta para trabajar en un periodo determinado. Si ustedes se fijan, esto ya estaba formulado, pero pues voy a quitar la fórmula para que sepan qué es. Esto que va acá me permite medir la variación de capital de trabajo que hay de un año a otro. Eso es muy importante porque eso me va a decir cuánto la empresa invierte en su razón social o no. Entonces, esa es la variación. Entonces, ¿cómo se saca esa variación? Normal. Año 2000.
2018 dividido el 2017 menos 1, ¿cierto? Se me fue, algo está mal. Le puse por 1 y es menos 1. Ahí me dio, pues acá no me queda sino extender la fórmula y listo. Entonces él ya me calcula que del 2017 al 2018 hubo un incremento en el capital de trabajo de 5.4. Entonces aumentaron el capital de trabajo y lo mismo pasó de 2018 a 2019, se hizo un incremento en el capital de trabajo en conque laboral de 6.10. Listo. Vamos a calcular los días de cartera. ¿Qué son los días de cartera? Cada cuánto le pagan a la empresa, ¿cierto? Cada cuántos días le pagan a la empresa. Entonces vamos a decir que esto va a ser igual, yo acá puse mi pastelito, entonces va a ser igual a los clientes por 360, en este caso son 360 días, hay indicadores, hay libros que lo presentan y igual yo en análisis lo trabajo con 365, pero dejémoslo con 360 y lo voy a dividir en el total de las ventas de ese año, ¿cierto? Y esto me da 76.55 días, no es sino jalar para ver los otros años. Miren, entonces a esta empresa, él cobra su plata, sus cuentas por cobrar cada 77 días. Acuérdense que las políticas de una empresa son normalmente 30, 60, 90, 120 y 180, muy raro. Entonces uno aquí puede deducir fácilmente que la política de cobro de esta empresa Cementos Centurión es de 60 días, porque no hay una política de 70, a no ser de que sea establecida pues por estatuto. Entonces uno, ¿qué dice? Que esta gente cobra cada 60 días y los clientes se le demoran un poquito para pagar y es natural. Listo, vamos a calcular los días de inventario. Es decir, cada cuánto rotan los inventarios. Entonces esto va a ser igual. Va a ser igual, abro paréntesis, inventarios por 360 días y lo voy a dividir entre el costo de ventas. El costo de ventas está acá, listo. Ok, ¿qué me quiere decir esto, muchachos? Que el inventario me rota cada 121 días, es decir, yo vendo todo mi inventario cada 121 días o lo convierto en cuentas por cobrar en efectivo cada 121 días, ¿cierto? Eso es lo que quiere decir. Entonces, días de cartera, yo cobro cada 76, días de inventario, 121B, voy a agregar por acá, bueno, ahorita les agrego un. Voy a correr esto hacia abajo y agrego uno que me parece muy útil. ¿A dónde lo agrego acá? Ve, no me dejo. Voy a correr esto hacia abajo. Pero ya pues. Control X, esto lo va a correr por acá, creo que me deja. Vamos a ver si sí. Otro cajoncito hacia abajo. Esto ya voy a agregar uno que se llama ciclo de efectivo, que me parece muy útil, que no lo tenemos. Listo. Ok. Entonces, días de proveedores, ¿a qué es igual? Va a ser igual a los proveedores que están por acá en el pasivo por 360 dividido el costo de ventas. Aquí. Entonces miren lo que pasa acá. Entonces, ¿qué pasa aquí? Miren, yo le pago a mí me pagan cada 76 días. Y yo pago, se ve que entonces tengo una política de cobro de 60 días y una política de pago de 90 días. Yo sí soy más o menos muy cumplido. Miren que pago entre 93, 92, 95, ¿cierto? Entonces, yo cobro cada 60 días y me pagan por ahí cada 76. Y yo vendo y me pagan cada 90, yo pago, perdón, cada 90 días. O sea que yo estoy trabajando con la plata de los clientes, más o menos la diferencia entre esto y esto. Vamos a ver cuánta es la diferencia entre 93 y 76, o sea que yo trabajo con la plata de mis proveedores casi 16 días. Eso lo vamos a ver en el ciclo efectivo. ¿A qué es igual el ciclo efectivo? Ya les voy a decir lo que significa, va a ser igual a los días de cartera más los días de inventarios menos los días de proveedores. Aunque nos da altico el ciclo de cartera, les cuento. Ciclo efectivo. ¿Por qué nos da tan alto? Nos da muy alto por estos días de inventarios que son tan altos. Ese inventario rota muy poquito. ¿Qué quiere decir, muchachos, este ciclo de efectivo? Que la empresa
se tiene que financiar con recursos costosos 105 días al año. ¿Qué quiere decir recursos costosos? Que no provienen de las ventas, sino provienen de sobregiros, de créditos bancarios. Recursos costosos es algo que a la empresa le vale. Entonces miren que Cemento Centurión se tiene que financiar más o menos en el año 100 días con recursos costosos y eso es bastante, porque el indicador ideal sería que diera cero negativo, que quiere decir que trabaja con la plata de los proveedores, pero eso es pues muy raro. Sin embargo, 100 días, muchachos, en recursos costosos es altico, habría que mirar y el problema está aquí en los días de inventario, que el inventario gira poquito, habría que mirar por qué, pero bueno. Listo, el endeudamiento que será igual. ¿Cuánto está endeudado esta gente? Será el total pasivo dividido total activo. Tiene un endeudamiento del 39.21, o sea que por cada peso de los activos se deben 39 centavos o 40 centavos, eso es absolutamente normal. Vamos a ver cómo está endeudado a corto plazo. Entonces será los pasivos corrientes dividido el total activo, o sea que es en total de las deudas, en deudas a corto plazo tiene 27.79, o sea que las otras están a largo plazo. eh, Está endeudado mayormente sí, a largo plazo. A largo plazo, claro que sí. Sí, señoras. Ok, listo. Entonces es el endeudamiento a largo plazo. La cobertura de intereses serán los intereses que yo pago, que están por acá en el estado de resultados, los voy a dividir se me escapa, entre la utilidad operativa. Esta. 11.43 quiere decir, ¿qué quiere decir esto, muchachos? Esta cobertura de intereses quiere decir que la utilidad operativa que a mí me queda, yo tengo que destinar el 11.43% a pagar solo intereses, un indicador aceptable dado el endeudamiento. Margen bruto, ¿a qué va a ser igual? A la utilidad bruta sobre las ventas. O sea que este negocito solo, como lo hemos visto en otras, deja una utilidad del 47.80, del 47%. Miren que en general ese es el promedio. Margen neto va a ser igual a la utilidad neta sobre las ventas netas. Deja una utilidad del 12%. No podemos decir si es buena o mala. Habría que mirarla a la luz de las otras empresas cómo se comporta para decir si es buena o mala. Margen EBITDA que va a ser igual a la utilidad bruta menos los gastos operacionales dividido las ventas netas. O sea que el negocio, teniendo en cuenta los gastos operacionales sin otros gastos, es decir, sin tener en cuenta depreciación e intereses, nos deja una utilidad, margen de EBITDA del 24, es absolutamente normal. Miren, margen bruto no tiene en cuenta sino los costos de ventas. El margen EBITDA tiene en cuenta solo los gastos operacionales y el margen neto va a tener en cuenta todos los otros gastos. Entonces, por esto este margen neto es más bajito. ROA, que es la rentabilidad sobre el activo. ¿Cuánto nos está rentando el activo? Tenemos entonces una utilidad neta y lo vamos a dividir sobre el total activo, ¿cierto? Entonces el ROA me dice que por cada, miren el resultado del ROA, que me dice que por cada peso que yo tengo invertido en activos, se me están generando 12 centavos de ganancia. Habría que compararlo con el otro sector para decir si está bien o mal, pero al menos hay un indicador positivo. Vamos a ver cuánto nos renta el patrimonio, que es lo mismo. La utilidad neta la vamos a dividir sobre el patrimonio. Ustedes ven que estoy calculando solo para el primer año y luego lo que hago es hablar. Entonces me diré, por cada peso que yo tengo invertido en patrimonio se me están generando casi 20 centavos de ganancia. Absolutamente aceptable, muchachos. A veces esto llega a 1 o 2%, es de acuerdo al sector. Listo. Entonces ya tenemos toda la parte de análisis horizontal, análisis vertical y los indicadores. Entonces ya tenemos casi que todos los insumos para poder arrancar. Lo primero que vamos a hacer
es entonces el ajuste del balance, ¿cierto? Acuérdense que estamos en una etapa en que la empresa nos pidió coger y revisar el balance, hacerle algunos ajustes, el asesor somos nosotros, vamos a hacer algunos ajustes para entonces poder calcular el valor de la empresa. Entonces a continuación vamos a hacer lo que es la valoración en libros. Lo primero que hacemos entonces es calcular cuánto vale esta empresa en este momento según libros. ¿Y cómo sé eso? Siempre esta variación, entonces este cálculo de valor en libros, lo vamos a hacer a partir del último periodo que tenemos. Entonces en este caso será el 2019, entonces serán las cifras que yo voy a tener en cuenta para hacer este cálculo. Entonces me voy a traer acá el valor del total activos del último año, aquí está, 5.005, el valor del total pasivos del último año, total pasivo, 2002, y entonces el valor de mi empresa en libros, ¿a qué va a ser igual? No va a ser igual, sino a la diferencia entre lo que tengo menos lo que debo, ¿cierto? Así, a ojo de águila. Entonces, una primera valoración en libros me dice que mi empresa en este momento, acuérdense que esto está en cifras de miles de millones, vale 3.000 millones de pesos, ¿cierto? Ok. Pero resulta que el asesor, acá tengo un planteamiento, el asesor fue y me encontró ciertas cosas en el balance, entonces yo tengo que hacer ciertos ajustes. Y los ajustes, ¿dónde los tengo que hacer? Los voy a tener que hacer en todo el tema de activos y pasivos, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a traer todas las cuentas, me voy a traer las cuentas del pasivo, perdón, primero me voy a traer las cuentas del activo para acá. Inclusive les voy a copiar el formato acá, para que nos me vean diferentes. Listo. Me traje me traje primero las del pasivo, son las del activo. Entonces, las que me voy a traer son efectivo, propiedad, planta y equipo. Vamos a traernos estas primero. Vamos a traer estas para acá. Total activos corrientes. Me traigo también todo esto que está acá. Me lo voy a traer. Aquí ya los tenía. Total activos fijos, que ya tengo. Entonces mi total activo. Y me voy a traer, vamos a traer las cuentas del pasivo, ¿cierto? Entonces, voy a traer todas las cuentas del pasivo que tengo acá. Entonces acá y ya todo lo que es el pasivo, ¿cierto? Deudas a largo plazo, ¿ok? Acá tendría el total pasivo. Listo. Entonces ya tengo todas las cuentas que pueden ser susceptibles a cambios. Entonces vamos a traernos los valores, pero nos traemos los valores del último año, ¿cierto? Entonces no es sino traerme un valor y voy a ALAR y me traigo los otros. Se me dañó este formato. A mí me gusta conservar los formatos pues porque le dan orden a los ejercicios, entonces todo este formato. Ok. Todo este formato lo conservo. Me falta el bordecito arriba, listo. ¿Qué más me va a traer? Entonces me traigo el valor de propiedad, planta y equipo. Propiedad, planta y equipo. Por ahí mismo entonces me traigo el de... Me voy a traer este y voy a calcular total activo fijo, que será esto menos la depreciación, que es igual a traérsela acá si ustedes se fijan. Acá está. Voy a calcular el total activo, que también es lo mismo traerse de arriba, sería igual entonces a este. El total activo corriente más el fijo, que lo tenemos acá también, miren, acá ya está. Y me traigo los valores del pasivo. Entonces, mírenlo acá. Listo, aquí está. Entonces no es sino coger y alar. Y se supone que ahí me los traje, ¿cierto? Entonces, este va a tener este formato. Acá, listo. Y esto, pasivos no corrientes, total pasivos, los pasivos no corrientes son las deudas a largo plazo, que son estas.
y calculamos el total pasivo, que sería igual entonces al pasivo corriente más las deudas a largo plazo, que es el no corriente, que es igual al que tenemos acá, si ustedes se fijan, este 2002, miren que sí, listo. Entonces, estas son las cuentas del último año y a las que les voy a hacer entonces unos ajustes. ¿Por qué? Porque el asesor fue y buscó en la contabilidad, en los libros, y encontró cosas que no le cuadraban. Podemos saber qué fue lo que no le cuadró y qué es lo que él me dice. Entonces, lo primero que él me dice, acá está en el planteamiento, él me dice, entonces, el ejercicio que me pide, el valor en libros de dicha empresa ya lo calculé, que fue lo que hicimos acá, ¿cierto? Este es el valor en libros. Y ¿qué me pide? ¿Qué es lo segundo que me pide? El valor en libros ajustado teniendo en cuenta las siguientes consideraciones. Entonces, este es el valor en libros ajustado que estamos calculando, ¿cierto? Este es el que estamos calculando. Entonces vamos a ver, no necesariamente tiene que haber un ajuste por cada cuenta, ¿no? Puede pasar que él no encontró nada, está perfecto. Entonces lo que vamos a hacer es ajustes a las cuentas que el asesor nos dijo. Entonces, ¿qué nos dice? El primer ajuste que me pide es que el 10% de la cartera es irrecuperable. Entonces, el efectivo no tiene ningún ajuste, el ajuste es igual a cero, o sea que el valor final que será haciendo, lo que seguirá quedando en el balance, los mismos 41, porque yo no le tengo que hacer absolutamente ningún ajuste. ¿Qué sí es lo que me dice? Que la cartera es irrecuperable. Entonces, los clientes son las cuentas por cobrar, o sea, la cartera. ¿Qué me dice? Que de estos 1.078 millones, el 10% ya se perdió. O sea que yo no voy a recuperar los 1.078, sino que tengo que disminuir el 10% porque él ya me dijo que eso ya se perdió. Entonces hay dos maneras. Entonces le sacamos a esto el 10% para saber cuánto se perdió, ¿cierto? O sea que se perdieron 108 millones de pesos. Se perdieron 108 millones, entonces ¿a qué será igual el valor final? Pues a lo que tenía menos lo que se perdió y lo que el asesor me dijo que se había perdido. La otra, también se puede, como lo entiendan, sería decir igual a esto, a la cartera por 1 menos el 10%, que es lo que se perdió, y también les daría el mismo valor, como lo quieran hacer, sea porque le calculen primero hasta el 10% y luego se lo saquen, o sea que lo hagan directamente, como lo entiendan. Entonces yo ya sé que mi cartera en realidad no vale 1.078 millones, sino que vale 970, listo. Entonces ya tenemos este primer ajuste. El segundo, los inventarios después de descontar los productos obsoletos y vencidos quedan valorados en 752. Entonces miren los inventarios. Entonces, ¿qué pasó con esto? Los inventarios, él fue y miró en todas las bodegas, hicieron un arqueo y resulta que de todos los bultos de cemento, habían unos que ya se han dañado, que ya estaban malos y no se pueden usar. Entonces él dijo, no, qué pena, pero lo que usted tiene en inventario no es 896. Él dijo que vale solo 752. Entonces, ¿qué dijo? El valor final del inventario de él es 752. Si quieren, le ponen la variación. ¿Cuál será la variación? La variación será entonces que él me dijo que de 896 los tengo que reducir a 752. Entonces, ¿qué me dijo? Tengo que bajar 144 millones los inventarios porque estos 144 millones es lo que está obsoleto, lo que está dañado, los bultos de cemento que ya se perdieron. Entonces mi inventario no vale 896, sino que vale 752, es decir, menos 744. Podrían hacerlo así o dejarlo así, ¿cierto? Porque de una vez se les dio el precio y no hay que hacer ningún ajuste como ustedes lo entiendan, ¿verdad? Listo, vamos a ver qué más me dijo él. Las inversiones acá, ok, las inversiones, sí, tenemos inversiones temporales, o sea, ustedes saben que las inversiones temporales es todo lo que yo tengo en otras empresas. Entonces, ¿qué me dijo de las inversiones? Las inversiones a causa de la caída de los precios de del petróleo, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo tengo por allá acciones en una empresa de petróleo, muy seguramente en Ecopetrol, ¿cierto? Entonces, ¿qué me dijeron? Se cayó los precios del petróleo y las inversiones que usted tenía se desvalorizaron en 15%. Entonces, ojo, entonces yo tenía unas inversiones de 61 millones, pero se cayó el valor del petróleo, entonces ya mis inversiones no valen 61 millones. ¿El qué dijo?
se cayeron en un 15%. Entonces, ¿yo qué le tengo que disminuirle a las inversiones temporales el 15% porque ya no valen lo mismo? Entonces, ¿qué hago yo? 61 por el 15%, o sea que mis inversiones temporales perdieron 9 millones de precio, entonces ya no van a ser 61, sino 61 menos 91.5, o sea que mis inversiones temporales ya no valen 61 millones, sino 52 millones. ¿Por qué? Se cayó el precio del petróleo y ya no valen lo mismo. Lo otro que podrían hacer sería directamente, si lo entienden, sería 61 por 1 menos y de una vez le quitan el 15% y les da lo mismo. Ya eso es, como les digo, lo que quieran, eh, como lo entiendan mejor. Entonces, ¿yo qué hago acá? Lo que hago es totalizar, ¿cierto? Listo, ya. Si quieren trabajamos acá con dos decimales, no hay necesidad, trabajamos con decimales, listo. Entonces ya hice hasta aquí. ¿Qué más me dice? Los activos de la empresa según la valoración de expertos ascienden a 4.750. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Que fueron y miraron todas las maquinarias que tiene la empresa, los carros, todo lo que la empresa tiene, ¿cierto? En propiedad, planta, equipo, los muebles. ¿Y qué pasó? Ellos, miren que aquí dicen en libros, dice que esos activos valen 2.929 teniendo en cuenta la depreciación. Pero ¿qué dijeron los asesores? Un momentico. Eso no vale 2.929. Esos activos valen más plata. ¿Y cuánto me dijeron que quedaron valiendo? Quedaron valiendo 4.750, 4.000 millones. Yo había dicho que valían 2.000 millones. No, el asesor me dijo un momentico, no. Eso no vale 2.000 millones, eso vale 4.700. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Hallar la variación acá. ¿Cuánto más quedaron valiendo? 4.750 menos, o sea que yo los tenía desvalorados en 1.000 millones de pesos. Yo creía que mis activos valían 1.000 millones por debajo y mentiras, que valen por encima. Entonces ya no valen 2.929, sino 4.750 y esto incluye la depreciación, ¿cierto? Puede pasar un ejercicio que no la incluya, pero en este caso incluye la depreciación, listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Calcular otra vez el activo. Acuérdense que el activo es igual a los activos corrientes más el activo fijo. Entonces, volvámoslo a calcular. Entonces, va a ser igual a mi nuevo total activo corriente hallado más el nuevo total activo fijo hallado. Entonces, miren que mis activos pasaron de valer 5.000 millones a 6.000 millones por los ajustes que me dijeron, ¿cierto? Miren el nuevo valor de mis activos, ¿cierto? Aquí los tuve en cuenta con 5.000, resulta que valen 6.565. Bueno, vamos a mirar si tenemos algo en los proveedores. Así, entonces, en proveedores, ¿qué me dice? Acuérdense que los proveedores son las cuentas por pagar que yo tengo, lo que tengo que pagar. Entonces me dice, debido a un retraso en los pagos a los proveedores, deberá reconocerse un interés moratorio del 9% sobre el saldo. Es decir, yo no pagué estos 681 millones y como no lo pagué, me van a cobrar un interés moratorio, o sea que me van a cobrar de más el 0.9%. Yo tengo que pagar interés, entonces, ¿qué va a pasar? Voy a multiplicar esto por el 0.9%, o sea que de más me toca pagar 6 millones de pesos de más por no pagar, entonces ya mis proveedores no van a valer 681, sino que van a valer 687 millones. ¿Por qué? Por no pagar me castigaron y mis proveedores van a valer eso, ¿cierto? Entonces, y aquí no me dice nada más, o sea que no tengo que hacer ningún otro ajuste. O sea que este valor va a ser igual porque yo no le tuve que hacer ningún ajuste. Este valor también va a ser igual porque yo no le tuve que hacer ningún ajuste. Va a permanecer estable, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular mi nuevo valor de los activos corrientes. Entonces yo hago esta sumatoria y tengo un nuevo valor, 1.383, mientras que tenía 1.367. Como no hay más ajustes, aquí no hay ajuste, entonces vamos a calcular otra vez el valor de nuestros pasivos. Entonces, acuérdense que el pasivo va a ser igual a el total pasivo corriente más las deudas a largo plazo. 2.808, pongamos este otro colorcito y este también. Entonces acuérdense, veníamos de un
activo de 5.000 y hallamos uno de 6.000 millones y de un pasivo de 2.000 que nos quedó en 2008, ¿cierto? Entonces, lo que volvemos a hacer es calcular el valor en libros de la empresa, pero con los nuevos datos, como lo hicimos acá, ¿cierto? Como lo hicimos acá. Entonces, ¿a qué va a ser igual el valor en libros ajustado? Va a ser igual al total activo menos el pasivo, ¿cierto? Entonces, nuestro valor en libros nos indica que antes la empresa valía 3.000 millones y ahora ¿cuánto vale? 4.557 millones en este caso. Los ajustes nos favorecieron, puede pasar en otro caso que no nos favorezcan y antes aporreen más el valor de la empresa. Listo, entonces ya tengo, esta es la parte contable, esta es la valoración de lo que vale la empresa por lo que tiene, ¿cierto? ¿Qué me falta evaluar? Me falta evaluar la empresa en marcha y cómo la evalúe a partir de un flujo de caja libre que es lo que sigue para explicarles, muchachos. En el flujo de caja libre vamos a trabajar como lo hemos venido haciendo en los otros casos, con un año base, ¿cierto? Y vamos a hacer para este ejercicio en particular un proyectado de 5 años. Entonces, como el ejercicio nos lo da por los datos que nos da el ejercicio, entonces el año base siempre va a ser los datos del último balance que tengamos. Entonces, en este caso, los datos del último balance que tenemos es el 2019. Entonces, por eso nuestro año base será entonces 2019. Entonces, de ese 2019 yo me tengo que traer algunas variables. Entonces, como este flujo es un flujo de caja libre, flujo de caja operativo y libre que ya lo hemos visto, tiene una que otra variación, pero en general es muy similar a los ejercicios que hemos venido haciendo. Entonces nos vamos a traer las ventas del estado de resultados del último año, ¿cierto? Acuérdense que todos eso son las cifras del último año. ¿Qué más nos vamos a traer? El costo de ventas también de mi estado de resultados del último año. Acá va a estar. ¿Qué más? Los gastos operacionales igual del estado de resultados del último año. Ok, me voy a traer la propiedad planta de equipo, pero ojo, me traigo el resultado de la propiedad planta de equipo sin tener en cuenta las depreciaciones y me la traigo del balance general. Entonces, miren, propiedad planta de equipo sin depreciaciones del balance general, listo. Y me voy a traer el capital de trabajo. ¿De dónde me saco el capital de trabajo? ¿Se acuerdan que en los indicadores lo calculamos? Miren que el capital de trabajo neto operativo está acá. ¿Y cuál me voy a traer? Me voy a traer el del último año, o sea, 1.334. Entonces, esos van a ser mis cifras base. Entonces, ¿qué voy a hacer? Proyectar las cifras. ¿Y cómo las voy a proyectar? Las voy a proyectar con unos supuestos. ¿Y de dónde me voy a sacar los supuestos? Los supuestos me los voy a sacar del estudio que le hice al balance y al estado de resultados a través de nuestro análisis horizontal o análisis vertical. Entonces, por ejemplo, ¿cómo vamos a proyectar las ventas? En el primer tema de los ejercicios decíamos, estas van a crecer al tanto por ciento de los últimos 5 años, ¿no? Entonces, nosotros ya tenemos una cifra base acá, ya tenemos una cifra base que nos dicen los estados financieros nos dicen cómo han crecido, entonces precisamente para esto son estos colorcitos. Entonces, el primer supuesto es sobre las ventas. ¿Cómo van a crecer las ventas? Entonces yo me voy para mi balance general y el estado de resultados, me voy para las ventas, ¿cierto? Miren que por eso les dije que conserváramos los colorcitos, miren que el supuesto acá es verdecito claro y acá es verdecito claro precisamente para indicarles de dónde se sacan de dónde sacamos los supuestos. Entonces vamos a decir que este supuesto me va a decir que las ventas van a crecer al promedio que calculé yo en mi estado de resultados, o sea, a estas dos cifras, ¿cierto? El promedio de estas dos cifras, o sea que mis ventas van a crecer al 4.57%. Ojo con eso. Entonces, traigámonos los supuestos de una vez. Los costos de ventas, ¿qué van a ser los costos de ventas? Van a ser un porcentaje, ¿cierto? Entonces, también vamos a mirar en mi estado de resultados, miren que el costo de ventas, por eso está el color, ya va a ser un promedio, pero de el análisis vertical. ¿Por qué?
Porque es que en las ventas crecen a un promedio determinado de un año a otro, ¿cierto? Lo que voy a hallar es una variación. En cambio, en el costo de ventas, lo que yo voy a mirar es cómo están compuestos de año a año y entonces el promedio de eso es lo que me va a dar al final cómo van a estar integrados esos costos de ventas. Entonces, lo que voy a hacer es que le voy a decir promedio de los costos de ventas de los últimos 3 años, ¿cierto? Promedio. Listo. De estos costos de venta de los últimos 3 años. Listo. ¿Cómo me van a crecer los gastos operacionales? Lo mismo. Yo voy y busco, voy a decirle que es el promedio, cómo estuvieron compuestos esos gastos operacionales durante los últimos 3 años. Mírenlos, acá están. Le saco el promedio de estos 3 datos. Lo tengo, listo. La propiedad planta y equipo. Vamos a mirar cómo se comportó la propiedad planta de equipo, si creció o varió. Entonces le vamos a sacar un promedio. La propiedad planta de equipo la encuentro en el balance. Si ustedes se fijan, miren que aquí lo tenían en grisecito y voy a sacar un promedio del análisis horizontal porque es un crecimiento, no una composición, es un crecimiento de cómo creció del 2017 al 2018 y al 2019. Y ahí me da el supuesto, ¿cierto? Y acá me falta un supuesto que es cómo creció mi capital de trabajo neto operativo. Vamos a mirar, le voy a decir que esto va a ser un promedio. Acuérdense que en esta hojita, por aquí, calculamos el promedio, ¿se acuerdan? De cómo creció el capital de trabajo neto operativo, que sacamos la variación entre este y este y este y este y eso nos dio. Entonces, ya tenemos todos los supuestos con los que vamos a calcular mi flujo de efectivo. Entonces, ojo con esto para que no nos confundamos. ¿Cómo van a ser las ventas? Entonces, las ventas van a ser iguales. Las ventas del 2019 por 1 más el supuesto, ¿cierto? Listo. Y aquí me va a permitir arrastrar hasta el final porque no hay ninguna celda con nombre ni mucho menos. Listo. Entonces, acuérdense que las ventas fue el precio base, el periodo base por 1 más el crecimiento y no fue sino a dar la fórmula para proyectarlas en cada año. Ahora, ¿qué son los costos de venta? Ojo con esto, los costos de venta no me van a representar un crecimiento, ¿cierto? Porque imagínense qué pasaría, miren lo que pasaría si yo hiciera la misma fórmula arriba. Esto por 1 más el supuesto. Mírense, miren, acá no hay problema, pero miren de acá para allá. Si yo hago esto, ¿qué va a pasar? Ve, no fijé este. Miren lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar? Van a crecer en un 52% cada año, entonces los costos están desmedidos. Esta cifra no quiere decir que los costos de ventas me crezcan al 50%, no tendría sentido. Miren que inclusive las ventas quedan súper por debajo. ¿Qué es lo que me quiere decir este supuesto? Me quiere decir que los costos de ventas son el 52.18% de las ventas. Entonces, ¿cómo los calculo? Las ventas por el supuesto. Eso es lo que me quiere decir ese porcentaje. Listo. No es que crezcan, es que son el 52.18 de cada año, ¿cierto? Del porcentaje de venta. Entonces, no hago sino alarlo. Listo. Los gastos de operación, la misma historia. Son, ¿cómo los calculo? Son, ok. Los gastos de operación. Los gastos de operación van a ser el supuesto, función F4. De los gastos de operación, ¿qué van a hacer? Van a ser las ventas por los gastos de operación, otra vez, función F4. No quiere decir que crezcan en un 23%, no quiere decir que son un 23% de las ventas. Vamos a alar acá, listo. Perfecto. Ahora, la propiedad planta de equipo. En el caso de la propiedad planta de equipo se calcula como las ventas. ¿Por qué? Porque la propiedad planta de equipo no es que sea parte de las ventas, sino que me indica, esta cifra me indica que crecen en un 7.20 cada año, ¿cierto? Entonces esta la voy a calcular como las ventas, entonces va a ser igual a la propiedad planta de equipo por
1 más el supuesto, porque este sí me crece y no depende de otra variable, ¿cierto? Entonces, las ventas, las propiedad planta de equipo me va a crecer al 7.20, listo. Entonces, listo. Entonces ya llegué, ya proyecté esto. Ahora, ¿qué me falta? Las depreciaciones. Vamos a ver qué me dice el ejercicio sobre las depreciaciones. A ver, a mí se me escapó poner en el planteamiento, no, sí, se me escapó. ¿Qué es la depreciación en este caso particular de este ejercicio? La depreciación de este ejercicio es a 10 años, ¿cierto? Entonces, como es a 10 años, ¿cómo lo voy a calcular? Entonces voy a coger la propiedad planta y equipo y la divido entre 10 y ese será el valor de mi depreciación. Puede pasar que el ejercicio diga que la propiedad planta de equipo ya tiene la depreciación, o sea que estas depreciaciones serían igual a 0, porque esto ya lo tiene, pero en el caso particular de este ejercicio, la depreciación es a 10 años, entonces ¿qué hice? Cogí y dividí la propiedad planta de equipo, la dividí entre 10 años y ese se verá el valor de mi depreciación por cada año, listo, perfecto. ¿Qué voy a calcular en ese momento? Voy a calcular la utilidad operativa antes de impuestos. ¿Eso a qué va a ser igual? Va a ser igual a las ventas menos los costos de ventas menos los gastos operacionales menos la depreciación. Sin tener en cuenta de ninguna manera la propiedad planta de equipo otra vez. La utilidad operativa antes de impuestos será las ventas menos el costo de ventas menos los gastos operacionales menos la depreciación. Listo. Entonces ya acá, ok. Entonces acá tengo flujos de utilidad operativa antes de impuestos. La tengo positiva. Entonces, ¿qué va a seguir? El impuesto. Entonces voy a calcular un impuesto como venimos haciendo el 32%. Lo vamos a calcular. Entonces sería la utilidad operativa antes de impuestos por los impuestos. Fijo la tasa de impuestos, función F4, ¿cierto? Entonces ya lo calculé, otra vez lo voy a calcular de nuevo, sería la utilidad operativa antes de impuestos por los impuestos, función F4, calculo, de acá, halo la fórmula, listo. Ahora voy a calcular mi utilidad operativa después de impuestos, que va a ser igual a ¿qué? Utilidad operativa antes de impuestos menos los impuestos, otra vez. Utilidad operativa antes de impuestos menos los impuestos. Listo. Ok. Vamos a calcular entonces, a ver aquí yo le pongo un colorcito, el flujo de caja operativo. Esto ya lo hemos venido haciendo pongámosle este colorcito y así para que sepamos que son. Entonces a este ya lo hemos venido haciendo. ¿A qué es igual el flujo de caja operativo? Entonces va a ser igual a mi utilidad operativa después de impuestos más la depreciación. Acuérdense que yo la tengo que restar para los impuestos y la vuelvo a sumar para mi flujo de caja operativo. Listo. Cojo y otra vez sería igual a la utilidad operativa después de impuestos más la depreciación. Listo. De aquí puedo hablar hasta acá. Ok. Listo. Ahora tenemos un flujo de caja operativo positivo hasta ahora. Acuérdense que si aquí hubiera pérdida, entonces no habría impuestos. Para que lo tengan muy en cuenta, listo. Entonces vamos a calcular lo que es la variación en activos, la variación en la inversión de activos. Entonces, ¿cómo voy a calcular eso? Entonces voy a calcular cuánto crecieron esto de este año a este, de este año a este y de este año a este. Entonces, ¿cómo lo consigo? Entonces la variación en activos del 2020 sería los activos de 2020 menos los activos de 2019. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este año variaron en 272 millones otra vez. Entonces, ¿cómo serían los de 2021? Serían los activos de 2021 menos los de 2020 y allá hay una variación de 276, 291. Esto es casi que igual al que hicimos al anterior, que nos hacía calcular
el CAPEX, que era la inversión en activos fijos, pues este es el equivalente en este ejercicio. Listo. Me pide la variación del capital del trabajo. Y ese lo voy a ajustar con este supuesto. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que este capital de trabajo crece a un 5.83 cada año, que fue el promedio que sacamos. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que va a ser igual al capital de trabajo de 2019 por 1 más el supuesto, ¿cierto? Porque este sí es un crecimiento. F4 fijo el supuesto, este entonces es el crecimiento, si quieren lo hacemos de nuevo, es este por 1 más el supuesto que tengo acá, función F4, cierro, listo. Y ya tengo ahí mi crecimiento del capital de trabajo. ¿Cómo saco la variación del capital de trabajo? Igual como saqué la variación de inversión en activo fijo, entonces lo que necesito saber es cuánto varió de acá a acá, de acá a acá, de acá a acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a decir? Voy a decir que la variación va a ser igual a 2020 menos 2019, ¿cierto? Y así saco la variación. Acá, ¿cómo va a ser igual? Va a ser igual a 2021 menos 2020 y así sé cuánto invirtieron cada año. Listo. Y con esto voy a sacar mi flujo de caja libre, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo voy a sacar? Esto va a ser igual al flujo de caja operativo menos la variación en activos, menos la variación en inversión en activos, menos la variación en capital de trabajo, que equivaldría más o menos a decir ¿se acuerdan del balance pro forma? Es lo mismo. Entonces, ¿a qué va a ser igual? Mi flujo de caja libre va a ser igual a el flujo de caja operativo menos la variación en activo fijo, menos la variación en capital de trabajo. Y así tenemos el flujo de caja libre realizado. Entonces ya tenemos nuestro flujo de caja libre. Listo. Este sería entonces la evaluación de mi negocio en marcha. Acuérdense que cuando yo evalúo el flujo de caja libre, lo que estoy diciendo es que tengo un negocio en marcha que va a funcionar en el futuro, ¿cierto? Pero también en este tema, entonces tengo que evaluar el tema del costo de capital. Esa evaluación del costo de capital es como lo hicimos, como lo hemos hecho, a partir de las tasas de interés y todo este cuento. Entonces, ¿qué me dice el ejercicio? El ejercicio me dice, ya hicimos el proyecto de los flujos de caja para los próximos 5 años, ese ya está hecho. ¿Qué me dice? Determine el costo promedio ponderado del capital considerando que las empresas tienen las siguientes obligaciones, o sea que la empresa ya tiene estas obligaciones y yo tengo que calcular cuánto es el costo de capital, es decir, cuánto esta gente tiene que pagar por los préstamos que tiene. Entonces, ¿qué me dice él? Me va a decir que tiene un crédito por 300 millones. Entonces yo lo voy a trabajar aquí, muchachos, en miles de millones. Ojo con confundir estas cifras, que si ustedes confunden millones con miles y eso, se les daña el ejercicio. Entonces yo lo voy a trabajar así, 300 millones, en miles de millones. ¿Qué más me dice? Tomó recientemente un leasing financiero por 225 millones de pesos. Entonces, aquí yo tengo las fuentes, ¿cierto? Un crédito me dijo, tiene un leasing que vale 225 millones. ¿Qué más tiene? El A es el crédito normal, el B es el leasing, el C tiene un crédito en VR por 100 millones. Yo lo escribí aquí previamente, crédito en VR por 100 millones. Y entonces, este sería el endeudamiento con terceros, ¿cierto? ¿Y cuál es el endeudamiento con socios? El patrimonio. Entonces, ¿de dónde me traigo el patrimonio? Pues me lo voy a traer de mi balance del último año, el valor del patrimonio, que son 3.003. Entonces, está endeudado con terceros de 625 millones en total y el patrimonio es de 3.003. Como lo habíamos hecho antes, ¿qué voy a hacer yo? Aquí sumo todo el endeudamiento que tengo, es lo mismo que habíamos hecho. Yo cojo y sumo, espérenme, todo el endeudamiento que tengo. Hacerlo así para que lo distingamos acá. Y entonces, ¿qué voy a decir? Este crédito, ¿cuánto es con respecto al total de la deuda? Es como lo hacíamos en el otro ejercicio. Esto, ¿cuánto es respecto a la deuda? Entonces, ¿qué hago? Yo digo, esto lo voy a dividir entre el total de la deuda. Listo. Entonces, ahí lo tengo en el total de la deuda, ¿cierto?
¿qué voy a hacer? Voy a coger y voy a dividir este, lo voy a dividir, perdón, entre el total de la deuda. Pues acá lo que me puede quedar es ya arrastrar f de x. Ay, no me dio. Ah, porque no fijé la deuda total esta, la voy a dividir entre esta. Y esto lo voy a dividir entre el total de la deuda. Entonces ya acá tengo el ponderado. ¿Cuánto me debe dar esto? Pues me debe dar el 100%, ¿cierto? Porque es el total de la deuda al que estoy evaluando. Listo. Ahora, vamos a calcular el costo de la fuente. ¿Se acuerda que le sacábamos los impuestos y eso? Listo. Entonces, ¿a qué va a ser igual esto? Entonces yo voy a decir, a mí me dice el planteamiento cómo está endeudada esta gente. Entonces me dice que el crédito, miren que yo acá pues previamente ya puse los subtitulitos, pues me adelanté un poquito para que me rindiera. Entonces el crédito, el leasing, el VR y el patrimonio. Entonces vamos a mirar cuánto es que vale esto. Entonces me dice que el crédito por 300 millones, le faltan 5 años, no me interesa. La tasa de interés es el IPC más el 5% efectivo anual. Ok. Entonces, aquí me dice IPC más. ¿Qué quiere decir IPC más? ¿Cuánto le tengo que subir al IPC? Entonces el IPC más me dice que es 5%, es decir, que yo al IPC le tengo que subir el 5%. ¿A cómo está el IPC? Voy a mirar en el Banco de la República, creo que no me están viendo la pantalla. Yo le doy arriba en el buscador IPC, él me despliega y me pregunta que si quiero ver los índices de precio al consumidor, yo le digo que sí, espero a que me cargue y él me va a decir que el índice de precios al consumidor está espérenme un segundito, que está en 3.51. Acuérdense que el Banco de la República bajó las tasas de interés, ¿cierto? Entonces me dice que el IPC está en 3.51. Ahora, ¿cómo calculo esa tasa? Entonces esa tasa me toca llevarla efectiva. ¿Y cómo la llevo a efectiva? Entonces yo diría que es, abro paréntesis, 1 más el IPC más, o sea, el cambio adicional que le toque hacer, el porcentaje más que le voy a subir, cierro paréntesis, por 1 más el IPC que me da el Banco de la República, cierro, ¿cierto? Ah, perdón, y me faltó menos 1. Entonces, yo sé que entonces este crédito, la tasa al final será el 8,69. El leasing, entonces ya tengo el crédito. La tasa del leasing, de una vez me lo dan, me dicen que el leasing financiero por 225 millones a 4 años, la tasa es del 15%, pues ahí no tengo nada que hacer, nada más me interesa, la tasa es del 15%. No tengo nada más que decir. Y me dice la otra que es un VR. Entonces tiene un crédito en VR por 100 millones con una tasa del VR para el 16 de mayo más el 6%. Entonces, el VR más es el 6%, es decir, lo demás que le voy a subir al VR. Y tengo que ir a buscar el VR. ¿Cómo busco el VR? Igual, me voy para el Banco de la República, en la lupita le digo VR, para que sigan, él me busca una unidad de valor real, sin problema, y me va a dar esas unidades de valor real por días. En el planteamiento dice que yo debo de buscar la del 16 de mayo. Entonces, en mi página del Banco de la República me dice que para el 16 de mayo la tasa es del 3.85. Entonces yo acá que pongo 3.85, a eso está el VR. Calculemos entonces la tasa efectiva, sería igual a 1 más el VR más, cierro por 1 más el porcentaje de VR dado por el Banco de la República, cierro menos 1. Entonces ya ahí tengo la tasa que se me real, que se me presta el VR. ¿Y cómo sé cuánto me está costando el patrimonio? Acuérdense que nosotros calculamos un indicador que se llama el ROE, y el ROE es la rentabilidad del patrimonio, o sea, lo que yo le tengo que dar a mis socios al final del año. Y el ROE, mire que lo tengo acá, del último año 2019, lo saco de acá y es el 21,86. Y entonces esto es lo que me van a cobrar mis socios. Listo. Entonces, ahora en el costo de la fuente, acuérdense que lo que son créditos tienen la gabela de sacarle los impuestos, ¿verdad? Entonces, y el ROE no, ¿cierto? El patrimonio no tiene esa gabela, eso lo habíamos visto. Entonces, calculemos el costo de la fuente, que va a ser igual. Va a ser igual a, el crédito va a ser igual a la tasa que calculamos por 1 menos
el 32%, ¿cierto? Que es el impuesto, que es la gabela por los impuestos. Listo, ya calculamos el costo de esta fuente. ¿Qué más va a ser igual? Va a ser igual. La de leasing sería igual al leasing y le saco los impuestos por 1 menos el 32%. Listo, ya tengo lista la del leasing. La del crédito vería que sería igual la tasa que calculamos del crédito por 1 menos el 32%. Listo. Y que el patrimonio, ¿cuál será la tasa? El patrimonio entonces será la tasa del ROE y ustedes saben que con el patrimonio si no tenemos la gabela de ningún descuento en impuestos porque es con los socios. Listo, entonces ya tengo el costo de la fuente, ¿verdad? Vamos a calcular el costo del capital. ¿Cómo es que se calcula? Acuérdense que es la participación por el costo de la fuente. Entonces el costo del capital sería total. La participación de este crédito por el costo de la fuente. Es decir, que este crédito de 300 millones, en realidad el costo del capital es del punto 49. ¿Por qué es tan poquito? Porque miren muchachos que la deuda total son 3.000 millones de pesos y el crédito es solo de 300 millones. Es muy chiquito con respecto a toda la deuda, por eso sale más barato. ¿Cómo va a ser este? Va a ser igual la participación por el costo de la fuente. Punto 63 igual es muy bajito por la representación, son 225 millones menos, este va a dar mucho menos. Costo, participación por el costo de la fuente. Punto 19 dio menos, son 200 millones con respecto a 3.000. Y este sí nos debe dar más alto, porque es mayor proporcionalidad y más alto el interés, entonces miren, 18.10. Ahora vamos a calcular cuánto en total es el costo de capital de todas mis obligaciones, tanto con terceros como con patrimonio. Entonces, resultó que mi costo de capital total es del 19.41, ese es el valor de intereses de toda mi deuda, ya los calculé, listo. Entonces ya hice la evaluación del flujo de caja libre, ya hice la evaluación del costo del capital. ¿Qué me toca hacer? Que este es pues el fin último del ejercicio, es calcular el valor de la empresa, ¿cierto? Y uno lo calcula, yo les puse estas tablas a través de estas tablitas, entonces vamos a calcular el paso a paso del valor de esta empresa y lo que tenemos que tener en cuenta. La tasa de perpetuidad, ustedes ya la conocían, la hicimos en el otro ejercicio, en el de Pharma y en este de flujo de caja libre, y la vamos a calcular con el porcentaje de inflación más el porcentaje del PIB. Eso ya lo habíamos hecho. Acá nos dice. ¿Qué nos dice acá? A ver, vamos a sacar aquí en un ladito la inflación, que no sé cuánta es, y el PIB para poder sacar este dato. Entonces el ejercicio nos dice, tenga en cuenta la inflación proyectada para n más 1, es decir, la inflación nos la dieron como el 3.18%. Y el PIB nos dijeron que es el 2.2, para tenerlo en cuenta, listo, por ciento. Entonces, vamos a calcular la tasa de perpetuidad. Entonces, acuérdense que la tasa de perpetuidad no es más que calcular el crecimiento de esta empresa después del último año, o sea, después del 2024, o sea, todo lo que sigue de aquí hacia allá. Acuérdense que eso es lo que me indica la G, es la tasa de crecimiento que va a tener el flujo de efectivo de perpetuidad, o sea, después del último año que yo proyecte, listo. Entonces, calculemos primero perpetuidad. Entonces, la perpetuidad sería igual, aquí tengo la formulita, sería igual a 1 más la inflación, aquí está la fórmula, aquí se las tengo, por 1 más el aumento en el Producto Interno Bruto. Me faltó sacarle el menos 1 que no lo tengo en la fórmula. Aquí se las voy a ajustar. Esto es menos 1. Listo, entonces el crecimiento a perpetuidad, o sea, el crecimiento de mis ventas después de acá para allá, va a ser, es un estimado del 5.45, listo. ¿Qué me va a pedir? Me va a pedir el flujo de caja libre en el año 6, o sea, en el año después del último que yo encontré. ¿Por qué? Porque aquí tengo el flujo de caja libre, son 1, 2, 3, 4, 5. Este es el del año 5. ¿Y qué me pide? Como si yo cogiera y abriera acá
y entonces fuera el 2025, el 2025, es decir, que este se vendría siendo el año 6, y eso es lo que me está preguntando, que calcule el flujo de caja bruto en el año 2000, en el año sexto, o sea, en el 2025. Entonces, ¿cómo lo voy a calcular? Acá les tengo la formulita, entonces va a ser igual a el flujo de caja libre del año 5 por 1 más la perpetuidad, o sea, la G. ¿Cierto? Entonces me dice, es como si yo dijera que aquí el flujo de caja libre fueron 7,59 y el año que sigue van a ser 800,31. Eso es lo que me quiere decir esa cifra, eso es lo que estoy calculando, listo. Aquí dice dividido n-1, pero lo que quiere decir es que lo que quiere decir es, este es el n y este es el 1, entonces n más 1, eso es lo que quiere decir, que hallar esto se llama hallar n más 1, ¿cierto? Para que no se confundan con esto. Listo. Ahora, vamos a hallar este valor, el valor contable, ¿cierto? El valor de continuidad, perdón. Entonces vamos a hallar un valor de continuidad. Yo acá les puse qué significa cada cosa. Les repetí lo que es el costo de capital, el periodo. Entonces, ¿qué es el valor de continuidad? El valor de continuidad para este caso no va a ser más que el valor presente de todos estos flujos. Eso es lo que vamos a calcular acá. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Lo vamos a calcular. Va a ser igual. Aquí nos dice al flujo del año 6, ¿cierto? Que ya lo calculamos. Y eso lo vamos a dividir entre, lo divido entre el costo de capital que ya calculé menos la perpetuidad, que la tengo acá. Y miren que es muy similar a lo que hicimos en el ejercicio pasado. Es como calculamos el valor de continuidad, es exactamente lo mismo. Entonces, ¿a qué otra vez calculemos? Va a ser igual al flujo de caja libre del año 6 que acabé de calcular y lo voy a dividir entre el costo de capital menos la perpetuidad. Listo. Listo. Entonces este es el valor de continuidad de esa empresa, 5.700 millones de pesos. Ahora, ¿qué es BP? Aquí les tengo, no se los puse. Entonces, ¿qué va a ser el BP? Es ahora sí el valor presente del flujo de caja libre. Este es el valor de continuidad y este es el valor presente, se me escapó, de estos flujos. ¿Y cómo lo voy a hallar? Yo le voy a decir, voy a buscar la función que ya hemos usado, la función que se llama valor neto actual. Valor neto actual, ¿cierto? Entonces le digo aceptar y me pregunta ¿cuál es la tasa? La tasa, la que voy a tomar es el costo del capital. ¿Y cuál es el valor 1? El flujo de caja libre de mi proyectado, ¿cierto? Listo. Entonces, el valor presente de todo, miren que el valor sumado de todos estos flujos es de 3.527, pero si yo los traigo a hoy va a valer mucho menos, entonces no son 3.000, sino que esto a precio de hoy son 2.100 millones de pesos. Listo, ya tengo todas esas variables. Vamos a calcular el valor de operaciones. ¿Qué es el valor de operaciones, muchachos? El valor de operaciones no va a ser más que el valor de continuidad, que es lo que calculamos, perdón, va a ser el flujo, va a ser el valor de continuidad más el valor presente de los flujos de caja. Entonces, esto es lo que vale la empresa funcionando y esto es lo que valen los flujos de caja. Entonces, eso me va a dar el valor de operación de la empresa, que son 7.800 millones. Ahora, ¿qué es BPP? BPP es el valor presente de los activos. ¿De dónde me traigo yo el valor presente de los activos? Perdón, de los pasivos. Valor presente de los pasivos, pues del estado de resultados. Yo me voy para allá, perdón, para el balance, me voy para el balance. Me busco los pasivos del último año. Esto es lo que debo, ¿cierto? 2002, me lo saco del balance. Esto es lo que debo. Listo. Y me pide que el valor de los activos. En el valor de los activos nos vamos a traer, yo no sé si les puse por acá. Aquí me equivoqué, es el valor presente. Entonces, aquí, ¿qué me va a traer? Me va a traer todo lo que tengo en activos fijos, en propiedad, planta y equipo. ¿De dónde me saco eso? También del balance del último año.
a total activos fijos, total activos fijos sin la depreciación. Aquí me los trae, listo. Entonces yo ya tengo todas las variables. Vamos a calcular el valor patrimonial de esa empresa o el valor patrimonial después de hacerle todos estos ajustes, que este cuadrito es el fin último del ejercicio. Listo. Ay, espérenme que puse a depender esto de estas. Voy a... Ay, ¿cómo se las dejo? Bueno, se las voy a dejar así para que no se confundan. Entonces me traigo varios valorcitos acá. El primero va a ser entonces el valor, el valor presente del flujo de caja, ¿cierto? Entonces yo ya los tengo acá, aquí lo tengo calculado. Me traigo el valor de continuidad que también lo tengo acá. ¿Y qué calculo eso? ¿Qué me da para calcular? El valor en operaciones de la empresa. Entonces mi flujo de caja más el valor de continuidad me da el valor en operación. O sea que mi empresa operando vale 7.800 millones. Listo. ¿Qué me voy a traer como los activos no operacionales? Pues los que tengo acá. Activos no operacionales, que es la propiedad, planta y equipo. ¿Y qué más me traigo? Me voy a traer el valor de mis pasivos. Ojo, entonces el valor patrimonial ¿a qué va a ser igual? Al valor que vale mi empresa en operación, que no es más que los flujos de caja y el valor de continuidad, le voy a sumar lo que tengo en propiedad, planta y equipo, y le voy a restar lo que debo, que son los pasivos. Entonces, el valor, entonces, mi empresa, al final de hacerle todos los ajustes bajo la forma de valoración contable, ¿qué me va a decir? Que mi empresa al final tiene un valor patrimonial de 9.616 millones de pesos. Entonces, esta es mi valoración final de esta empresa. Aquí terminaría entonces todo lo que es el ejercicio práctico. Nos faltaría hacer entonces una parte que es el concepto final de la empresa, porque puede pasar que en este caso, a ver el planteamiento que nos pide, entonces ya hicimos valor de continuidad, calculé el valor de la empresa, calculé el valor presente, ya hicimos todo. ¿Qué faltaría? Por ejemplo, que en uno de los casos yo les diga, bueno, hay una persona que está comprando la empresa y está pagando por ella 9.000 millones de pesos. Entonces ya a la luz de este valor patrimonial, yo decido si la vendo o no la vendo. O me piden un concepto de la empresa, yo como consultor en este momento, entonces yo qué digo, hoy le hacemos un análisis a este flujo, a cómo queda compuesto, le doy algunas recomendaciones y entonces le digo un valor aproximado del que puede vender su empresa. Entonces yo como asesora a él le digo, bueno, su valor base para vender su empresa es de 9.600 millones. Bueno chicos, acá termina entonces este ejercicio de valoración contable. Les quedaría debiendo la interpretación que se las adjuntaré en una hoja aparte de Excel en el ejercicio como tal. Muchas gracias muchachos.